Estamos muy agradecidos al Señor por esta oportunidad de estar con ustedes, disfrutar de la presencia del Señor en medio nuestro y realmente con una mezcla de alegría por verles y de gozo por la hermandad que el Señor ha puesto entre nosotros, pero también un poco de tristeza porque nos vamos pronto, casi lo tenemos encima el viaje, y esta vez nos vamos a ir por 4 meses, así que el tiempo es mucho, pero Dios ha sido fiel, hemos ido resolviendo muchos problemas que teníamos para poder viajar y también hemos solucionado algunos trámites que eran por la misma situación que hay en el mundo, por la pandemia. Hemos logrado solucionar, el Señor fue abriendo puertas y nos fue dando recursos. También un milagro muy grande que la verdad nos anima en la fe, nos desafía a crecer en la fe. Yo estuve 13 días en Chile, fui el 29 de julio y volví el 10 de agosto. Estuve en Santiago primero con varias congregaciones y después en Puerto Montt, bien al sur. Pasaron muchas cosas muy espirituales, pero una que me ha sorprendido, tuvimos una reunión unida el 31, creo que fue de julio, un domingo, en Santiago de Chile, en la capital, con 4 o 5 congregaciones que se juntaron, y me tocó a mí compartir la palabra ese día y después quedarme con los pastores en la tarde, almorzar juntos. Y vinieron 5 hermanos de una ciudad que se encuentra al sur de Santiago, que se llama Rancagua, y un matrimonio de otra ciudad que se llama Machalí, que está cerca de Rancagua. Y bueno, a los de Rancagua yo les conocía, había estado incluso con ellos en el mes de mayo, pero los de Machalí no recordé, ellos me dijeron que me conocían, pero yo no les recordaba. Y lo increíble es que estos hermanos vinieron ese domingo, viajaron 90 kilómetros, vinieron a la reunión porque a cada uno de ellos el Señor les había dicho por revelación que debían venir a verme y compartir conmigo una ofrenda. Y la verdad que esto da gloria al Señor, porque de modo increíble, del lugar donde menos uno lo hubiera pensado, el Señor nos ha cubierto los pasajes para ir a Europa de un modo totalmente sobrenatural y sin pedir nunca nada, porque nunca pedimos nada, porque es responsabilidad del Señor. Si Él quiere que vayamos, Él nos tiene que proveer el dinero, así ha sido hasta ahora, pero es una de las primeras veces que el Señor me paga el boleto antes de comprarlo. Es una cosa realmente milagrosa y da gloria a Él. Y digo, también anímate en tu fe, porque no es por mérito que Dios hace estos milagros y señales con cada uno de nosotros. Él se mueve por la fe. Así que tienes que animarte en tu fe, cualquiera sea la situación en la que te encuentres. No estoy hablando de lo económico solamente. El Señor tiene poder para obrar en tu vida, para cambiar las circunstancias, para hacer el milagro que tú necesitas. Así que hay que pedirle al Señor que nos aumente la fe, porque es la solución para todo es nuestra fe en Dios, pero hay que agregar algo más, que es necesario que el que se acerca a Dios
crea que hay un Dios, pero además que ese Dios premia a los que le buscan, o sea, que interviene en nuestra vida. No solo es una cuestión de creer que Él existe, creer que su palabra es verdad, sino también creer que Él obra en nuestra vida y en cualquier circunstancia que nos toque atravesar. Así que oren por nosotros. Nuestra hija Ana Clara debe pasar por una cesárea, por su realidad, no puede tener un parto natural, así que le han fijado la fecha para el día 26 de septiembre, y no sabíamos esto, nos enteramos creo la semana pasada, pero Dios ha sido misericordioso que vamos a llegar el 24 nosotros, así que podemos, sobre todo la mamá, estar cerca de ella cuando venga el parto o la cesárea y nazca nuestro nieto. Después, no sé, yo no he planeado mucho, pero ya tengo todo lleno prácticamente, falta fijar cuándo, pero nos hemos fijado el primer encuentro donde yo voy a ir solo en Italia el 29 de octubre en Milán. Allí Franklin Graham, el hijo de Billy Graham, va a juntar a casi la gran mayoría de todos los pastores italianos. Así que van a estar en esa reunión muchos de los pastores con los que estoy relacionado. Para mí es una ocasión única porque no sé si voy a poder ver a todos después, pero en este encuentro vamos a estar juntos allí en Milano y inmediatamente que termine esta reunión con hermanos sicilianos, algunos que estuvieron aquí en Argentina, que nos visitaron, me voy directamente a Catania de Milán a una asamblea del SMEI y me voy a quedar 2 semanas enteras allí en Sicilia, predicando en Catania y después en Palermo, que es la capital. Bueno, es algo que Dios ha ido abriendo y después no sé, voy a ir y venir. La otra buena noticia en España es que Rubén Lavini ya está pastoreando una iglesia, ha sido reconocido como pastor por las Asambleas de Dios de España y por supuesto no veo la hora realmente de llegar ahí. No sé cómo me voy a mover, pero seguramente tendré que viajar de una ciudad a otra porque es difícil planear, porque he dejado muchas cosas en el aire y es difícil hacer un planeamiento completo de este tiempo. Y también oren, ya les había contado, nuestro hermano Jerry Testori, el misionero que abrió la obra en Camboya italiano, nos ha ofrecido su casa para que fijemos residencia en Italia, no para vivir allí, sino al fijar residencia en Italia, Marta va a poder tramitar su DNI, digamos, su documento de identidad italiano, el codice fiscale, que es el QUIL italiano, y teniendo residencia, documento y codice fiscale, puede pedir la tessera sanitaria, la tarjeta sanitaria y tener salud gratuita en toda Europa. O sea que para mí es otro milagro porque Marta tiene nacionalidad y pasaporte, pero el pasaporte solo sirve para viajar, no sirve para recibir asistencia médica y tener toda la legalidad de un italiano que reside allí. Así que oren para que esto se pueda realizar. Vamos a tener que vivir no menos de 20 días en la casa de Jerry. Va a venir la policía a ver si estamos ahí. Así que tenemos que, el Señor nos va a guiar, ¿no? Cuando yo fijé la residencia, el policía me dice, porque yo sí tengo residencia en Milán,
Y el policía, cuando estábamos haciendo, le habíamos dado testimonio, el pastor italiano, que es mi amigo, era el contador del policía, y el policía me dice, bueno, mañana a las 9 voy a su casa. Voy a su casa y usted tiene que estar cortando el pasto. Así que a las 9 vino, tocó la puerta, yo estaba cortando el pasto y ahí firmó que estaba presente y que estaba residiendo, y que era la verdad, porque yo estaba residiendo por varios días, casi más de 2 meses, estuve viviendo en esa casa. Entonces, bueno, tenemos mucha expectativa. Cuando creíamos que los viajes misioneros eran una etapa cumplida, por la edad, por un montón, la pandemia, todo lo que pasó, el Señor de golpe ha abierto más puertas y hay muchas cosas más que voy a ir mandando noticias y alguna afirmación. Estén orando por los pastores de Coronel Suárez, Néstor Alebuena y Gabriel Nevia, son los pastores que entran en la cárcel, que continuaron la obra en la cárcel en la unidad 19 de Saavedra, donde estuvo Rodrigo, los que saben y conocen la historia, y ellos ahora están en el Amazonas, desde Potosí subieron a una canoa, y porque es un viaje de 3 días por el Amazonas para llegar a donde están ayudando una obra misionera entre una tribu que se llama los Urarinas. Los Urarinas, que yo tengo una gana de ir, pero bueno, este año no coincidimos con la fecha, pero el año que viene ya me dijeron que tengo que acompañarle. Bueno, es algo medio peligroso, hay muchos animales ponzoñosos y de todo tipo, desde piraña en el río hasta serpientes y toda clase de insectos, así que tienen que orar para que Dios, amén de enfermedades, ¿no? Tuvieron que vacunarse contra varias enfermedades antes de ir y también llevar medicamentos para la malaria, que son todas enfermedades que están en ese lugar, y tendrán que comerse un mono, ¿no? Porque los reciben con un mono asado, no comen mono esta tribu. Así que imagínense los hermanos, ¿no? Allí, y Martín, un hermano de la congregación que es muy hábil, se va a quedar unos cuantos meses, ya lo ha hecho otra vez, y ayuda a los aborígenes a construir. Es un hombre muy inteligente que sabe hacer de todo y con cualquier cosa hace una casa, digamos, ¿no? Y se ha quedado ya varios enseñando oficios a los aborígenes para que tengan una mejor calidad de vida. No es que los va a convertir en occidentales, pero por lo menos para aprender a defenderse de las inclemencias del tiempo y también tener mayor protección contra los animales. Bueno, unos hermanos de Norteamérica han donado unas linternas que se cargan, la batería de la linterna se carga con luz solar. Así que vi un video donde están todos los aborígenes con la linterna por primera vez en su vida teniendo luz de noche. Bueno, el Señor usa a sus hijos para bendecir a otros hijos que todavía no han conocido al Señor como su Salvador. Muy bien, no voy a ser muy extenso porque tenemos solo recordarles una palabra. Dios les bendiga, les amamos mucho. Les amamos mucho. Yo les digo a los hermanos, me alegro de ver a Omar aquí, aunque tiene el barbijo, pero ¿no? Es Omar, ¿no? Me alegro de verlo, sé que pasaron, nos han mantenido informados y hemos estado orando y nos alegramos de verles aquí. Bendito sea el Señor. Bueno, en octubre del año pasado, no recordarán, no tienen la obligación, yo había comenzado a compartir con ustedes una carga que tenía y titulé esa carga o el tema como
que sigamos el ejemplo de la iglesia primitiva. Y tomé un texto que lo pongo de referencia, que describe someramente los primeros días de aquella iglesia naciente. Y dice en Hechos capítulo 2, sobrevino temor a toda persona después de Pentecostés, después de los 30.000 que recibieron a Cristo con la predicación de Pedro. Temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, todavía el templo estaba levantado, los romanos lo destruyeron en el año 70 después de Cristo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto está en los versículos capítulo 2 de Hechos 43 y 47. ¿Por qué quiero yo animarles y animarme a mí a tomar de ejemplo la iglesia primitiva y tratar de tener el mismo espíritu y llevar adelante las mismas acciones que ellos llevaron adelante? Porque los días que ellos tuvieron que enfrentar, la situación social, cultural, económica en que aquellos primeros cristianos vivieron es muy parecida, aunque parezca algo increíble, a los tiempos del fin que nos tocan vivir. Aquella iglesia naciente había recibido del Señor la lluvia temprana, aquel bautismo en el Espíritu Santo que se esparció en Pentecostés para que ellos pudieran evangelizar, llevar el Evangelio de Cristo por todo el mundo conocido, en el cual el Imperio Romano era el principal factor cultural, político, militar, que permitió a aquellos primeros cristianos desplazarse. Yo creo que no es casualidad el momento histórico en el que Cristo vino al mundo, siendo Augusto el emperador, porque fue el momento de mayor expansión y de mayor paz en el Imperio Romano, de modo que uno podía, lógicamente seguridad absoluta no había, pero podía caminar por las autopistas romanas, por las rutas romanas, con protección, sin peligro de ser asaltado. Eso permitió que los misioneros se pudieran mover. Lógicamente corrieron muchos peligros, pero había muchas posibilidades de circular aún en medio de las persecuciones que ellos sufrieron. Y la situación económica, en lo que respecta también al pecado, era muy similar a la nuestra, a la que nosotros tenemos que enfrentar. Yo no me voy a detener ahí, porque ustedes varias veces me han escuchado en algunas reflexiones en este sentido, comparando la sociedad de nuestros días con la del Imperio Romano, donde nació el cristianismo. Y saben, a mí esto me anima. Cuando uno observa el panorama actual, realmente se atemoriza. Aquel que no tiene fe, que mira racionalmente lo que está ocurriendo en el mundo de hoy, tiene muchos motivos para estar espantado de lo que está ocurriendo en el mundo de hoy. Y no es solo por la pandemia es de alguna manera parte de todo el resto de lo que está sucediendo en el mundo de hoy. Pero ustedes tienen un mundo en guerra,
esta es para mí una guerra mucho peor a la de Corea o la de Vietnam, que fueron guerras posteriores a la segunda, ¿no? Esta ha sido llamada ya la Tercera Guerra Mundial, aún por el mismo Papa. ¿Por qué? Porque es una guerra europea. Es una guerra europea. No hay que olvidar que Ucrania tiene frontera con Polonia. Un misil ruso tarda 20 segundos en destruir a Londres, por ejemplo. Porque no tiene que, es una distancia que para la modernidad de las armas contemporáneas, que es lo mismo que nada, digamos, ¿no es cierto? Y así, más cerca está París, está Roma, está Ámsterdam o Berlín, las capitales. Entonces, hay terror en Europa. Quizá nosotros no nos damos cuenta, estamos muy lejos. Alguno dijo que si hay intercambio de bombas nucleares, lo mejor es vivir en la Argentina o en el hemisferio sur, aunque a la larga nos llegaría lo que allí se desataría. Pero ¿por qué le hago este cuadro? Porque es un cuadro horroroso. Hay motivos para tener temor. Inflación, por primera vez en mucho tiempo, inflación. No van a tener calefacción. O sea que van a volver a la edad de piedra de alguna manera. Nosotros ya nos vamos a llevar frazada de acá, no sé lo que nos vamos a llevar, porque no va a haber gas, no va a haber electricidad. Y los inviernos son sumamente crudos, sobre todo en el norte de Europa, ¿no? Que ya es desde la mitad de Italia para arriba, ya los inviernos son muy crueles. Nosotros hemos estado en octubre con 9 grados bajo cero, que todavía es otoño. 9 grados bajo cero. Imaginen enero, imaginen el mes de diciembre. Bueno, les cuento esto porque si uno mira la realidad, y si me ubico aquí, miramos la realidad de nuestro país, todo lo que ocurre aquí, uno puede asustarse. Pero la buena noticia, ¿y por qué comparo nuestra realidad y le animo a seguir el ejemplo de la iglesia primitiva? Porque la iglesia primitiva, en un contexto igual o peor al nuestro, enfrentando los mismos enemigos que nosotros enfrentaremos, con un diablo que había desatado una persecución donde miles de cristianos fueron martirizados, nada pudo detener la obra del Evangelio, y aquella iglesia sin recursos, sin medios, sin dinero, sin ninguna de las cosas que nosotros poseemos, llenó de Cristo todo el imperio romano, y en 300 años la iglesia fue dejada de perseguir y tuvo la libertad de predicar el Evangelio. Así que tienen mucho para enseñarnos, ¿o no? Yo me he hecho la pregunta, ¿cómo lograron ellos? ¿Cómo pudieron enfrentar? Imagínense una sociedad injusta, con esclavitud, con una Roma que chupaba la sangre en los países conquistados, dejaba apenas un mendrugo para sobrevivir y después se llevaba todo lo que podía para vivir en holgura ellos, los príncipes, los emperadores y la clase alta. Y era todo en base al robo, a la guerra y a la... Bueno, el mundo no ha cambiado mucho, ¿no? Es más o menos lo mismo, siempre cambiamos un poco la moda y cómo nos vestimos, pero el pecado es siempre igual. Pero ellos tuvieron esta gracia de Dios para poder llenar de Cristo. Así que no se asusten, no tengan miedo del futuro. Vamos a escuchar noticias muy dolorosas. Y cada día va a traer una sorpresa nueva. Pero es más poderoso el que está con nosotros que los que están en contra. Y pase lo que está garantizado es que el Señor va a ayudarnos, va a protegernos y va a proveer para nuestras necesidades. Y si Él permitiera que nos toque el sufrimiento, nos dará la gracia, el poder, el consuelo para que podamos mantenernos en pie y ser más que vencedores, cualquiera sea la situación
que tengamos que enfrentar. Bueno, les voy a decir los títulos para después algún otro completará esto, tu propia búsqueda, porque esto tiene, a mí me gusta desafiarle a buscar por ustedes mismos, leer la Escritura, porque el Espíritu habla directamente, no necesitan ustedes intermediarios. Usa los ministerios, por supuesto, pero esto no significa que el Espíritu no puede revelarte verdades en tu propia búsqueda de la verdad y en tu comunión con la lectura de la palabra del Señor. Lo primero que señalo, o el primer ejemplo de la iglesia primitiva, es que esperaron el derramamiento del Espíritu Santo. Volviendo, dice el libro de Hechos, del Monte de los Olivos, después de que Cristo ascendiera a los cielos, subieron al aposento alto, donde moraban los discípulos. Todos en este lugar, el aposento alto sería un primer piso. Yo estuve con Rubén Lavini en lo que llaman el aposento alto en Jerusalén hoy, pero no es el mismo en el que estuvo Jesús, ni siquiera creo que coincide el lugar donde estuvo. Bueno, pero sirve para recordar, pero era un primer piso. Y ellos estaban allí esperando, cumpliendo ciertas condiciones. Dicen que estaban unánimes en oración y ruego, y no solo los hombres, sino también las mujeres y María, la madre de Jesús. O sea, no estaban allí pasivos, esperando que caiga algo del cielo, sino que había un espíritu de amor, de unidad que siempre atrae a Dios. A Dios no solo lo atrae la fe, hasta yo me animaría a decir que lo atrae mucho más cuando reina el amor entre los hermanos, porque Dios es amor. Así que estaban unánimes y suplicando, rogando a Dios para que Él derrame el poder del Espíritu. ¿Y qué nos enseña esta actitud? Que nosotros tenemos que estar de acuerdo, ser de un mismo parecer, de una misma voluntad, tener el mismo sentir, usando palabras del apóstol Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Haya pues en vosotros el mismo sentimiento, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esto es estar unánimes. Y no solamente tener este mismo amor, sintiendo lo mismo, como leímos el texto de Hechos 4, se amaban tanto que compartían los bienes, ¿no? Miren, hay que amarse mucho para despojarse de todo. Va a llegar el día, va a llegar. Miren, nosotros tuvimos muchos problemas en el 2002, ¿recuerdan? Y hubo hambre y tuvimos que abrir el salón para el trueque y el comedor. Un tiempo que yo quisiera olvidar, no quisiera volver, pero a mí me he quedado grabado de aquellos días terribles que nos tocó vivir, cómo se manifestó el amor de los unos para con los otros. Y cómo pudimos colaborar juntos para llevar alimento a nuestra boca, para que nuestros hijos no pasaran necesidad, y cómo esta situación de dificultad manifiesta lo mejor que tenemos, que es el amor de Dios morando en nuestros corazones. Así que puede ser que algo se repita. Yo sé que en algunas provincias volvieron al trueque. Y puede ser que, ojalá que no, Dios quiera que no, pero no me asusta. Va a sacar de nuevo lo mejor de nosotros y vamos a poder experimentar este amor, esta unanimidad,
este compartir, porque todos los problemas que el mundo tiene, para nosotros es una oportunidad de amarnos más y de experimentar más intensamente el poder de Dios en nuestra vida. Así que esto me dice a mí que nosotros, con el mismo espíritu de unanimidad, de amor fraternal, tenemos que pedir en oración y en ruego. ¿Y rogar qué significa? Súplica. Súplica, no es lo mismo pedir algo que rogar por algo. El que ruega está desesperado, sabe que si alguien no lo ayuda va a perecer. Por eso pide con clamor, con humillación, con desesperación. Y la verdad que si yo pienso en mi condición de debilidad humana y la necesidad que tengo de ser revestido del poder de Dios, no dudo que estoy desesperado, que estoy humillado, que deseo ardientemente, que ruego, que grito, que le pido al Señor con lágrimas ser revestido del poder de lo alto para poder mantenerme en pie en el día malo, resistir el ataque del diablo, los dardos de fuego del maligno y sobre todo poder cumplir la misión que Él nos ha encomendado en el poder y la gracia de Dios. Amén. Quizás por eso Jesús, como el Espíritu tiene tanto simbolismo, el simbolismo del río de agua viva, un día, viendo la necesidad que tenemos los seres humanos, se alzó el pie en el último día de la fiesta, se alzó en pie y gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y a veces me da la impresión de que no hemos bebido más del Espíritu, no porque Dios sea escaso y nos haya dado solo un sorbito para probar. Por lo menos en mi caso creo que mi sed todavía no se ha desarrollado lo suficiente como para que Él pudiera suplir con este vaso de espiritualidad que yo necesito, esa cantidad de espíritu que tú y yo tenemos que tener para seguir adelante. Así que esto me hizo reflexionar, me hizo acordar cuando criamos a nuestros hijos, querían Coca-Cola, ¿no? Y si antes del almuerzo uno abría la Coca-Cola, allí se tomaban todo y después no querían comer. ¿Por qué? Porque ya habían saciado con algo que nos servía, habían saciado su hambre. A veces creo que la vida nos llena de Coca-Cola, ¿no? Las responsabilidades, la vida cotidiana, el trabajo, el ganarnos el pan, bueno, pongan ahí lo que quieran, hace que la sed espiritual no sea tan intensa en nuestro corazón. Y la verdad que cuando yo veo que todo se derrumba, no lo deseo, pero cuando veo que todo se derrumba y que las cosas en que mi seguridad se apoyaba empiezan a tambalear, yo me alegro porque ahora voy a volver a redescubrir de dónde viene mi seguridad. Mi seguridad viene del Señor, no del trabajo que tengo, no del dinero que gano, no de las fuerzas que yo tenga. Todo eso puede de un día para el otro desaparecer, pero el que siempre estará a tu lado es el Señor. Y los días de dificultad tienen esta ventaja que nos muestran, manifiestan nuestra dependencia de Dios. Amén, amén. Muy bien, rogaron, clamaron en este espíritu de amor mutuo
y de práctica del amor mutuo, compartiendo para las necesidades de cada uno en la vida diaria. Y ocurrió, Dios respondió, Dios siempre responde. No es sordo, no es indiferente al clamor de su pueblo, no es indiferente al clamor de tu vida, a tu necesidad. Cualquiera de ustedes que busque a Dios lo va a encontrar, y Jesús lo dijo claramente: al que llama, se le abre. El que busca, halla. El que pide, recibe. No está el problema en Dios, está el problema en nosotros. Él es amoroso, generoso, proveedor, consolador, y quiere bendecir tu vida. Pero este es el desafío que tenemos: convocarnos a la oración, al ayuno, con súplica, con ruego, clamando a Dios por ser revestidos del derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días, porque Él lo ha prometido. En los últimos días yo derramaré de mi Espíritu sobre, nuestra versión dice toda carne. Me gusta más otra versión, la italiana, por ejemplo, dice sobre toda persona, no solo sobre los cristianos. El Espíritu Santo, ahí está mi esperanza. El Espíritu Santo va a obrar en la gente que está envuelta en el pecado, en la miseria, en la maldad. Va a obrar porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Y Dios sigue dando oportunidad y sigue llamando a todo hombre, toda mujer, para salvar su vida viniendo a los pies de Cristo. A los pies de Cristo, amado hermano. Venir a los pies de Cristo, y toda tu vida, por más que sea un lío, el Señor la va a ordenar, bendito sea su nombre. Sí, merece un aplauso. Amén. Bueno, y ahí ocurrió algo en Pentecostés. Recuerdan, yo no voy a repetir todo, conocen ustedes la historia: lenguas de fuego, un viento recio, comenzaron a hablar en nuevas lenguas, y yo recibí en el año 1985, en un retiro, recibí una palabra del Señor acerca de que en nuestros días iba a ocurrir lo mismo que ocurrió allí en Pentecostés con aquellos 120, y lo resumo rápidamente. Más allá de las señales, del estruendo, del viento, las lenguas de fuego, lo que allí ocurrió fue que aquellos primeros cristianos recibieron del Espíritu Santo una unción de poder, una unción del poder de lo alto. Y Jesús lo había profetizado, le había dicho a los discípulos, les había dicho: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y yo me imagino que los discípulos quisieron salir corriendo para ir a predicar, pero Él les advierte: pero no se muevan de Jerusalén hasta ser revestidos del poder de lo alto. Y ellos obedecieron. Y para mí, en el mismo diálogo le dice Jesús: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto está vigente hoy. Así que, ¿qué pasó con los primeros cristianos? Fueron revestidos del poder de Dios, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Los enfermos y atormentados por el diablo fueron sanados y liberados. Y estas señales mostraban el apoyo del Señor a la predicación del Evangelio. Y en estos días va a ocurrir lo mismo. Así que nosotros tenemos que pedir al Señor ser revestidos del poder de lo alto, y esto implica
procurar, usando palabras del apóstol Pablo, los dones del Espíritu. Procurar los dones del Espíritu, porque los dones del Espíritu son la manifestación del poder de lo alto. Y yo muchas veces les he contado testimonio de cómo el poder de Dios unge la proclama del Evangelio y cómo el Señor se manifiesta como testigo que decimos la verdad, acompañando con señales, con milagros, esa aval de Dios a nuestra predicación. Yo me acuerdo con José Luis Calvo, él había logrado que en Vigo, el fundador de la congregación donde él se había convertido, nos invitara a predicar, y cuando hicimos el arreglo era el domingo en la ciudad de Vigo, una congregación grande de 300 más o menos hermanos y hermanas que se reunían, y el jueves en un pequeño anexo en una ciudad que se llama Campas, y ahí, bueno, quedamos así, pero después no sabemos qué pasó, nos llaman de esta congregación y nos dicen, sí, sigue en pie lo del anexo, pero el domingo en la reunión grande de todos los hermanos, no, ahí, bueno, no me acuerdo cuál era la razón por la cual el domingo no. Y ahí tuvimos una lucha, bueno, ¿será que no nos quieren recibir? Pero el Señor nos dijo, bueno, si es el anexo es porque yo ahí tengo un propósito. Así que vayan con alegría al anexo y olvídense de la reunión del domingo. Y así que nos fuimos ahí. José Luis no me pudo acompañar ese día, fui con otro hermano. Y había unas 10 personas, estaba el fundador y su esposa en la reunión, y había una mujer con el brazo vendado y colocado así sobre el hombro, estaba así, pero todo el brazo desde el codo para arriba vendado. Así que bueno, hicimos la reunión, alabanza, yo compartí la palabra, el Espíritu tocó a alguno, y de pronto esta mujer que estaba con el brazo vendado comienza a llorar. Yo me acerco intentando ver qué necesitaba, si podía darle una palabra de aliento o de orar, y la toco. Y al poner mi mano sobre su cabeza, ella empieza a gritar, corriente, corriente, corriente. Y como estaba cerca de los cables, como estoy yo acá, yo miré y digo, por ahí se peló algún cable, le agrada 220, porque ella gritaba que así, corriente, corriente, corriente. El fundador, el pastor del lugar y la esposa, espantados, se pararon, fueron conmigo al lado de esta mujer, y esta mujer comenzó a sacarse las vendas del brazo y comenzó a mover la mano. El Señor la había sanado, no porque nosotros éramos especiales, sino porque Dios quería que el domingo también estuviéramos en la reunión allí en Vigo. Entonces este pastor me dice, cuando mira, tenía los ojos grandes así, me dice, el domingo, ¿tiene usted libre el domingo? Bueno, ¿y por qué hace eso conmigo él? ¿Por qué? Porque yo no valgo nada. No valgo nada. Y mucho menos si pienso en la responsabilidad. ¿Quién de ustedes vale algo? ¿Quién de nosotros puede decir que hemos hecho algo que amerita el apoyo de Dios? No. Dios siempre escoge lo que nos sirve. Y siempre así manifiesta su poder, y que la gloria es solo de Él. Dale un aplauso al que vive y reina. Amén. Porque
Tú puedes pensar, bueno, sí, con el hermano Anacondia, con este otro, con aquel otro, que esos hombres que Dios ha usado, a ellos sí, pero a mí que no sirvo, que no puedo, que no soy capacitado, que no tengo fuerza, que no soy sabio, que no soy sabia, a ti te va a usar por esas mismas razones. De los 12, sabían, se maravillaban todos porque sabían que eran hombres sin letra, dice. Y se maravillaban de la sabiduría, del aval de Dios, de la manifestación del poder de Dios. Ahora tenemos que clamar en oración y súplica para ser revestidos por el Espíritu del poder de lo alto y que Dios dé testimonio de nuestras palabras con señales, prodigios, milagros y repartimentos del Espíritu Santo según su voluntad. Bendito sea el Señor. Y Él lo va a hacer. ¿Crees que lo va a hacer? Sí, sí. Y tienes que tener este ejercicio, ¿no? Cuando estés testificando. Estoy hablando con un compañero de trabajo, con un amigo, con un vecino, qué sé yo, pongan ahí quien quiera, y ustedes tienen que tener, el Señor, ahora, tócalo, Señor, dile lo que yo no puedo, o dame la palabra justa, la palabra que esta persona necesita para recibir consuelo, para recibir revelación, para tener luz sobre su situación, para que pueda darse cuenta de la necesidad que tiene de Dios. Amén. Amén. Bueno, yo podría contarle, ¿no? Tengo una congregación que me quieren mucho, son 3 pastores jóvenes en Lugano. Lugano está en Suiza. Hay un lago, hay un lugar muy bonito, que es una iglesia que colabora con Misiones Posibles. Yo no les conocía, fuimos ahí una vez a hacer la parte legal para esta colaboración con la obra en Camboya, y después que estuvimos en el banco, bueno, como hablan italiano, yo sí entendía, ¿no? No era, porque en Suiza se hablan 3 idiomas, así que ahí entendía. Estuvimos en el banco, entonces después fuimos a almorzar. Y estábamos almorzando y uno de los pastores me hace una pregunta. No recuerdo nada lo que era, lo que me preguntó. Tampoco era una cosa, un acertijo bíblico que me estaba... No recuerdo, pero era algo sencillo lo que a mí me pareció. Y yo le respondí en forma inmediata. Y queda como maravillado y me dice, tú no sei venuto per caso, no viniste por casualidad. Me has dado una respuesta, un interrogante que hace años nadie me podía responder y yo no sabía ni de qué cosa estaba hablando, porque es el aval de Dios, que es cuando Dios tiene interés en que tú lleves adelante un proyecto, una obra para Él o en cualquier situación de tu vida. Por eso yo les estoy animando, porque yo tuve tanto fracaso en Europa que tuve que reconocer mi absoluta incapacidad. Y eso me obligó a estar constantemente en este espíritu. Señor, hace algo ahora. Ahora, no mañana. Ahora estoy testificando a esta persona. Ahora estoy con esto. Tú tienes un interés. Entonces yo ya sé que nada es casualidad en la vida de los cristianos. Nada. Y cada vez que tú estás en contacto con una persona, sea donde sea y del modo que sea, Dios ha planeado ese encuentro. Y te ha colocado ahí para que tú de alguna manera le guíes a buscar a Dios. Por eso hay que tener esta actitud. Todos sabemos, yo no puedo ayudar a esta persona que está sentada en el micro al lado mío, en el bus, y me está hablando y que estoy hablando. ¿Qué puedo saber? No sé nada de su vida, ¿qué voy a hacer? Bueno,
Tú no sabes, pero Dios sabe lo que tú tienes que hacer y va a venir revelación, va a venir inspiración. El Señor te va a dar una palabra justa para obrar en la vida de esta persona. Amén. Amén. Está lindo, ¿eh? Está lindo. El Señor está con nosotros. Decile a tu hermano que está al lado, el Señor está con nosotros. Nos va a dar su poder, se va a manifestar en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Bueno, un bautismo de fuego para purificación, para santificación. Y Juan el Bautista lo había dicho, yo la verdad les bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, hablando de Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, ¿y qué va a hacer? Limpiará su parcela, su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja, lo que no sirve, en un fuego que nunca se apagará. El Espíritu Santo está moldeando tu vida, si tú le das la oportunidad para que cada día seas transformado de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y es nuestro deber, no me voy a detener aquí, amar la santidad, buscar la santidad, tener este desafío de dejar que el Espíritu nos permita hacer morir por Él las obras de la carne, para que podamos cada día ser más semejante al Señor. Amén. Amén. Y nos decimos unos a otros, ¿no? Yo se lo tengo que decir mucho más a mi esposa. Ahora vivimos los dos solos, así que pobrecita me tiene que aguantar todo el tiempo. ¿Y qué tenemos que decirnos? No lo hemos alcanzado todavía. Pero Él no ha terminado su obra en mí. Y había un corito hermoso ese, no sé si lo recuerdan, ¿no? Que decía que teníamos que tener paciencia, sabiendo que en este proceso de purificación el Señor todavía no ha terminado su obra, pero Él lo está haciendo, y a veces uno retrocede un poco, pero si no te sueltas de la mano del Señor, a la larga Cristo será formado en tu ser interior, y ese Cristo que habita en ti se va a manifestar cada día en tus palabras y a través de tus acciones. Y termino diciendo que aquel día hubo también el derramamiento de una unción de amor. Y esta unción de amor entre aquellos primeros cristianos hizo que por primera y única vez en la historia surgiera una sociedad, un grupo de personas sin necesitados, donde la abundancia de unos suplía la escasez de otros, y sin obligación, sin imposición, sin impuestos, digamos, la gente traía lo que poseía, lo ponía a los pies de los apóstoles, y bueno, lo primero que hicieron los apóstoles, parece raro, ¿no? No fue una campaña de evangelismo. Lo primero que hicieron fue un comedor diario para dar de comer a las viudas y a los huérfanos. Porque Dios quiere eso, ¿o no? No se puede predicar el evangelio a un estómago vacío. Se puede, no digo que no, pero hay una necesidad primordial, que es la necesidad de comer. Por eso, como dije al principio, tenemos días duros. Es muy posible que algunos pierdan su trabajo. No lo deseo. Es muy posible que no lleguemos a fin de mes para pagar las cuentas de acá y de allá. Muy posible. Sé que
no nos va a faltar sustento y abrigo. Pero creo que vamos a tener una tremenda oportunidad de expresar el amor de Cristo que mora en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y miren, yo no me olvido más, íbamos al barrio Latinoamérica en el 2002, 2003, que estaba mucho menos urbanizado que lo que está ahora, donde está la congregación del hermano Cardoso, del pastor Cardoso, Hugo. Íbamos ahí y como no teníamos alimento para todo el mundo, llevábamos paquetes de fideo. Y a mí me ha quedado grabado, como si fuera una foto, un reel, se llama eso que hace un TikTok, en mi espíritu, de ver a las hermanas abrir un paquete de medio kilo de fideo y dividirlo por la mitad y dar la mitad el uno al otro. Y miren, no sé, era como la ofrenda de la viuda esa, ¿no? Alguien se estaba sacando el alimento de la boca, va a comer menos, pero va a compartir. Así que no se asusten. Dios no nos va a abandonar, pero la iglesia tampoco. Y vamos a vivir juntos y abrazados y enfrentaremos lo que tengamos que enfrentar bajo su gracia y cuidado. ¿Y saben lo que va a ocurrir? Se va a multiplicar, ¿o no? Como pasó con el comedor, Jorge. Yo no tengo otra explicación. El comedor que teníamos en la calle Derqui, hubo un milagro de multiplicación, porque nosotros empezamos con un pedazo de cebolla y 2 zapallos y un pedacito de carne haciendo ese guiso con lo poco que había, que creo que no habrá sido nunca igual, y después apareció milagrosamente recursos durante 10 años, y durante 10 años le dimos de comer a 100 personas. ¿Está Osvaldo por acá, Osvaldo? ¿Dónde está Osvaldo? Me pareció que lo había visto, bueno. Ay, bueno. Fue milagroso. Claro, sobraba y íbamos al Paroicien a llevar alimento en la noche para aquellos que los que viven en las guardias, que está lleno, y cada vez va a estar más lleno de gente que vive en la calle. Entonces, en estos días de sufrimiento, de prueba en todo el mundo, vamos a conocer el amor de Dios y el amor de los hermanos de una manera que nos va a hacer desear. No quiero que este tiempo pase, aunque tenga muchos problemas, aunque deba enfrentar muchas dificultades, porque aquí estoy siendo abrazado, amado. Aquí entiendo para qué vivo. Vivo porque Dios me ama y mis hermanos me lo están diciendo cada día, en el compartir entre nosotros la vida, el pan, el abrazo, el consuelo, y cuando no podemos hacer nada por cambiar una situación, llorar con el que llora, que tiene mucho valor. Y es un río de agua viva, de consuelo de Dios, esa lágrima que compartes cuando eres testigo del dolor de tu hermano o de tu hermana. Amén.